forman parte de la noticia. El asesinato de 11 militares en el Alto Punino, en la provincia de Orellana, ha conmocionado e indignado a todo el país. Los soldados habrían salido y habían sido emboscados por comandos de la frontera, un grupo disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Queremos analizar la actividad de la minería ilegal porque precisamente este grupo de militares ejecutaba un operativo contra la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana, y hemos invitado al abogado Stevie Gamboa, experto en recursos naturales. Abogado Gamboa, buenos días, bienvenido a Radio City. Carlos, buenos días. Un saludo muy especial a todo el panel y por supuesto a todos quienes nos escuchan y nos ven aquí hacia Amazon. Hay estudios que revelan que entre 180 y 190 puntos de extracción se han detectado en el país a partir de la minería ilegal. ¿En qué momento esto creció tanto, abogado Gamboa? Mira, el fenómeno de minería ilegal no es exclusivo del Ecuador, no es exclusivo de una administración política o de un gobierno. Realmente tiene un apalancamiento muy potente en el precio internacional del oro. La minería ilegal en el caso de Ecuador se da, si no en todos, en la gran mayoría de esos puntos, por extracción ilícita de oro. Y el oro hoy está afrontando por tema de nerviosismo en los mercados internacionales un precio muy alto, el precio más alto de su historia, no ha bajado de los $3.000, ya llegó a los 3.300, 3.400, 3.600 por onza. Y eso, por supuesto, hace que la extracción se vuelva un negocio más lucrativo que cualquier otro de los negocios a los cuales estas mafias se dedican. El fenómeno principal es el incremento del precio, pero hay otros factores que han permitido que esto pase. Uno, la falta de institucionalidad, la pérdida de control por parte del Estado y la falta de trabajo conjunto entre las entidades llamadas a usar información para impedir que el oro, que en gran medida se explota ilegalmente, se exporte legalmente, entre comillas, a través de la frontera legítima del Ecuador, en muchos casos a través de nuestros aeropuertos. Precisamente el control que la gente supone debería existir queda un poco en el aire. Desde su experiencia y análisis, ¿cuál es la deficiencia mayor? ¿Es la real fuerza que tienen los grupos al margen de la ley o realmente hay negligencia en ocasiones por parte de las fuerzas del orden? Mira, el sector minero es un sector incomprendido, que hoy vive, y por decisión del presidente Moreno, volvió a vivir debajo de la sombra de los primos mayores, de esos que se llevan todas las noticias y que usualmente se llevan todos los recursos. Tenemos un Ministerio de Energía y Minas que unifica petróleo, minería y electricidad. Y los problemas de electricidad, como por ejemplo los apagones, el tema de estiajes, desabastecimientos y demás, y los problemas del mundo petrolero, que es el ingreso número uno del país, que van acompañados también de problemática con derrames, con temas de contaminación, con consultas ambientales. Estos dos grandes primos dejan botado al más pequeño, que es el sector minero. Y el sector minero vive a la sombra de ellos. El sector minero más nuevo en su institucionalidad tuvo apenas pocos años en el Ministerio de Minas. Durante esos años, con mucho éxito, logró atraer más de 1.000 millones de inversión, logró cerrar los problemas que tenía abiertos, la mina Fruta del Norte, la mina Mirador, para que se inauguren en el 2019. Dos minas que se han convertido en exportadores de más de 2.500 millones de dólares al año. Pero la falta de institucionalidad fue el primer problema que se heredó dentro del sector minero. El segundo, y probablemente el más sensible, es que, como te decía, gran parte de esta extracción ilícita se exporta legalizada, se exporta lavada y se obtiene a través de focos de explotación que son de conocimiento de parte de las autoridades. Pero claro, la Agencia de Regulación y Control tiene apenas un par de técnicos personal que deben atender cientos de concesiones mineras formales, no tienen ni los recursos ni la potencia para atender las ilegales. Y estas expectativas que se crean respecto de movilizaciones de Fuerzas Armadas, de Fuerzas del Orden, para tratar de desmantelar campamentos, denotan una falta de entendimiento por parte de las autoridades muy profundas. No vamos a poder combatir 150, 180, 200 puntos de ilegalidad. Eso no hay forma de combatirlo. Lo que se tiene que hacer, y es parte de un trabajo que no se viene haciendo, es empezar a impedir que esa extracción ilícita salga por frontera legal. ¿Y cómo se hace eso? De varias maneras. El primero es el cruce de información. Ya revistas y periodismos de investigación han identificado la existencia no de una, de decenas de licencias de comercialización que exportan oro desde Ecuador y que lo hacen con compañías fantasmas, cuyos accionistas no tienen recursos económicos, cuyos permisos se obtuvieron de manera ilegal, que no provienen de concesiones o de permisos que están vigentes o que están en explotación o que guardan relación lo que exportan con lo que se reportan. Y todo esto a vista y paciencia del Estado, a vista y paciencia de los entes de control.
Stevie, muy buenos días, te saluda Alfonso Rollero, te mando un abrazo, escuchando y estando de acuerdo con lo que dices. Creo que hay una agenda ideal en el sector minero, una agenda ideal que no se pone en marcha por una serie de falencias. Ya en la minería ilegal has repasado absolutamente, digamos, claramente lo que se debería hacer y no se hace. Ahora, ¿cuál es la agenda ideal de la minería formal, de la minería que sí quiere venir a poner no solo sus recursos, sino también a generar empleo, que muchísima falta nos hace? Muchísimas gracias, un gusto saludarte, amigo. Mira, hay un tema importante que lo hemos venido debatiendo con las últimas autoridades, con aquellas autoridades que están dispuestas a escuchar y en muchos casos recién a aprender. Y es que no es un problema de legislación, no es un problema de modelo económico ni de modelo institucional en el Ecuador. No es que como aquí la concesión es excepcional o como el sector público es el dueño de las decisiones, esto no avanza. La verdad es que no. El formato que tiene la administración del recurso minero es muy similar en toda la región y hay países con éxito y países sin éxito como nosotros. Lo que sucede es que somos un país que tiene enorme aversión hacia la inversión extranjera en el sector minero. ¿Por qué? Porque castigamos al sector minero como si fuera un sector distinto a los demás. Lo castigamos en el sentido de imponerle impuestos especiales. El sector minero paga más impuestos que cualquier otro sector industrial en el Ecuador, paga regalías, paga patentes, tiene ajuste soberano, cosas que no tiene ni siquiera el petróleo. Por otro lado, el sector minero, pues obviamente vive de esa misma situación natural del Ecuador, de ser un país que no goza de una estabilidad jurídica. La llegada del presidente, la reelección del presidente Noboa envía un mensaje de estabilidad política que es potente y que es importante. Y se han venido cerrando negocios importantes también con respecto a proyectos en el Ecuador. Pero esa estabilidad política debe ir de la mano de reducir esa carga impositiva exagerada que se le impone al sector minero, sobre todo en la fase de exploración. Y hay un fenómeno, mira, súper interesante, yo comentaba tiempo atrás en una entrevista. La empresa nacional minera, que es una empresa estatal como Petroecuador, pero con un presupuesto infinitamente menor, cerró contratos con tres empresas muy grandes, de gran renombre internacional en el transcurso de 2023-2024. Llegamos al 2025 y por opiniones que salen desde, por ejemplo, asambleístas, bueno, ya no están en la asamblea, pero asambleístas específicos, con agendas específicas, con intereses en el sector minero y la extracción ilegal, porque la extracción ilegal tiene asambleístas, tiene alcaldes, tiene prefectos, tiene juntas parroquiales tomadas hace mucho tiempo. Por decisiones o apariciones de estas personas, se impide que, por ejemplo, ese logro que tiene la empresa nacional minera con estos tres contratos o estos tres acuerdos comerciales, que superan los 170 millones de inversión comprometida para ejecutarse en los próximos 8 años, por la empresa productora de oro más grande del mundo, por la empresa de hierro más grande de Australia, una empresa que es la que más está invirtiendo en Ecuador, en proyectos precisamente legales e informales en la Amazonía, avanza. Muy buenos días, le saluda Lucero Llanos desde la cabina de Radio City. Abogado, además de la afectación económica que significa para el Estado que operen estas de manera ilegal estas mineras, ¿cuáles son los otros problemas que afectan? Porque hay una serie de situaciones que también terminan afectando no solamente el entorno, sino a las poblaciones, incluso a las personas que terminan trabajando ahí en estos campamentos ilegales. ¿Cuáles son todas esas afectaciones que puede traer la minería ilegal? Mira, gracias por la pregunta, Lucero, un gusto saludarte. ¿Qué conversábamos también hace pocos días atrás? Nosotros explicábamos que el fenómeno, este atentado terrible, imperdonable que ha sucedido contra los miembros de las Fuerzas Armadas, no son un problema del sector minero. Y en esto hay que ser categórico. Lo que estamos viviendo, la extracción ilícita, la afectación ambiental, todos los delitos conexos que vienen de esto, la trata de personas, el tráfico de armas, el tráfico de personas, el uso de estupefacientes, el secuestro, atentados contra la vida, nada de eso tiene que ver con el sector minero y por eso tu pregunta es tan importante. El sector minero no es extracción ilícita, el sector minero no es extracción ilegal. Quienes trabajan ahí no son mineros, son personas que están haciendo una actividad ilícita como cualquier integrante de una actividad criminal. Entonces, quienes conviven en estas realidades, que no solamente están en las zonas de frontera que hoy se han identificado y que son tan visibles, que pasan en Napo, que pasaron en Yetsupino, que pasan en Loja, que pasan en Esmeraldas, que vienen pasando desde el 2018 en Buenos Aires, en Imbabura, donde el Estado incluso declaró un estado de excepción en el 2019, y hasta ahora siguen viviendo ahí 2, 3 mil, 4 mil personas en la famosa ciudad de plástico. Tienen el problema de generar esta afectación ambiental, social, cultural, que se encadena con el delito, porque si uno quiere luego
desmovilizar, quiere excluir a estas personas, cerrar estas operaciones. Se encuentra que sus primeros aliados son ciertos pobladores. Se encuentra que el comercio cercano se vuelve aliado a esa actividad. ¿Y por qué? Porque si usted va a comprar un tanque de gas allá, el tanque de gas cuesta $20, el pan cuesta 50 centavos. Le venden desde internet hasta ropa, herramientas, ferretería, las camionetas cobran el triple del flete, la gasolina se vende mucho más cara. Entonces, claro, se vuelven encadenamientos económicos, productivos de la ilegalidad. Y es ahí donde el Estado tiene que empezar a trabajar. El mecanismo para extinguir la actividad minera ilegal, que nunca se va a poder extinguir al 100%, no es empezar a combatirla como en una guerra. Aquí no hay un enemigo frontal. Aquí lo que se tiene que hacer es lo que se hace es un trabajo de inteligencia. Estoy seguro que el siguiente panelista, y además conozco que es un experto en esto, va a podernos dar detalles. Pero lo que tiene que hacer es cortarles el flujo. Y esta gente saca el material rocoso y lo lleva por la vía. Lo lleva por la vía a otro cantón, a otra provincia a procesarlo, a lavarlo y exportarlo. Stevie, Entonces, esa vía es de control. una pregunta final de manera rápida antes de que venga el otro invitado. Consulta previa libre e informada. Hablan de la constituyente, reformas a la Constitución. ¿Cómo abordas este tema y cuál es tu opinión? Mira, la consulta previa informada es una obligación que tiene el Estado, que proviene de acuerdos internacionales en las que nosotros no podemos desmarcarnos. Siempre se la ha presentado como un problema para el desarrollo de la actividad minera y de la actividad extractiva en general. Yo no pienso que es un problema, yo pienso que el problema es no tener ley. La Corte Constitucional dispuso que tiene que regularse vía ley orgánica y practicarse de esa manera. Hasta ahora no hay ley para hacerlo. El Estado viene haciéndolo a través de un instructivo que siempre tiene vicios de ilegalidad para aquellos que la atacan. Entonces, una de las cosas que debería entrar en la siguiente asamblea y que sería importante, y es una gran pregunta la tuya, es que la ley orgánica para regular la consulta previa, libre, informada y no vinculante, siendo esto lo más importante, debería ser parte primordial de esa agenda. Queremos agradecer al abogado Stevie Gamboa, abogado en recursos naturales, especialista en la temática, revisando la situación de la minería ilegal en Ecuador, las causas, los efectos, las oportunidades para enfrentar la problemática. Gracias, abogado Gamboa. Seguimos en Así Amaneció, 8:21 de la mañana. El tema del día.